Un saludo, amado hermano. Es un placer para nosotros poder presentarles nuestro primer episodio de nuestro podcast Contracorriente. Para este primer episodio, hermanos, quiero que empecemos a analizar la siguiente pregunta. ¿Qué tan cerca hemos estado de la muerte? Analicemos eso un poco y quiero que nos imaginemos lo siguiente. Imagínense que se encuentran en medio de un accidente. Despiertan, están en ese accidente y al principio no se dan cuenta de la magnitud, de lo grave del accidente en el cual ustedes están. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se dan cuenta que no se pueden mover. Las personas correspondientes, las autoridades correspondientes de ayudarles a salir de esa situación, no pueden hacer nada más para ayudarle, por lo tanto usted se empieza a sofocar, empieza a sentir, empieza a dudar y no sabe si son sus últimos momentos de vida. No sabe qué es lo que va a suceder después. Pues bueno, nuestro invitado del día de hoy, Dios hizo la obra en su vida a través de esta situación. Amén. Kevin, ¿qué tal estás? Bendecido. Es un placer para nosotros poder tenerte acá como nuestro primer invitado de nuestro podcast. Y pues bueno, ya para poder ir entrando en contenido, sí me gustaría que nos empieces a contar cómo llegaste a estar tan cerca de la muerte. Ok. Un gusto, un privilegio poder estar compartiendo aquí, sobre todo compartir mi testimonio de cómo Dios obró en mi vida y hizo ese milagro en mi vida, por el cual estoy eternamente agradecido por lo que Dios hizo, ha hecho y hará en nuestras vidas, de veras que sí. Bueno, para comenzar mi historia, sí, esa es la manera en la que quiero empezar. Es con una pregunta y es, ¿qué tan cerquita? Porque yo no estuve cerca, hermanos, yo estuve cerquititita, o sea, muy, muy cerca de la muerte. O sea, pasó por mi mente todo lo que el cerebro piensa bastante rápido y pasaron tantas cosas. En ese momento yo dije, esto es lo último. Entonces, sí, les hago esa pregunta a vos, Tato, para que podamos redundar y podamos pensar el hecho de en qué situaciones hemos estado para poder estar tan cerca. O sea, literalmente lo que hemos hablado atrás de cámaras, fue realmente un milagro lo que sucedió y creo que si pudo haber pasado de alguna u otra manera, literalmente no lo hubieras contado, no hubieras sobrevivido. ¿Cómo llegaste a esa situación? ¿Cómo empezó todo? Ok. Mi historia comienza así. El accidente fue el 21 de mayo del 2012. Esa fecha nunca se me va a olvidar. 21 de mayo del 2012. El accidente fue a las 2:15 de la madrugada. Yo iba solo, iba manejando uno de los busitos de transporte de mi papá. Un microbús. ¿Vos trabajabas con tu papá en ese entonces? Sí. Les voy a explicar un poquito más o menos el contexto para que nos ubiquemos a lo que yo viví, cuál era mi día a día, qué fue lo que pasó y para que nos puedan entender toda la descripción de lo que fue mi historia. Yo estaba bastante joven en ese tiempo. ¿Cuántos años tenías? 20. 20 años. 20 años y cumplía con todo lo que para mí en ese momento era ser una persona cristiana. Yo estudiaba, yo trabajaba, compartía con mi familia, compartía en la iglesia, iba los viernes a club de jóvenes, iba los sábados a grupo de crecimiento, iba el domingo en la mañana y en la tarde a la iglesia. Entonces para mí yo era un joven ejemplo. Senté que era un buen hijo, senté que era un buen hermano, con mis hermanos de familia, también con mis hermanos de la iglesia. Entonces sentía que estaba bien. Hasta ese punto sentía que yo estaba bien en todo. Lo único fue que se me preguntaban si podía servir en la iglesia. Me decían, Kevin, mira, debido a cómo sos, esto y lo otro, si puedes servir de fiscal. Eres un cristiano activo, te congregas todos los días que tenemos reunión, sos un ejemplo para nosotros, pero me estás comentando en este momento que no servías en la iglesia. No,
me dijeron, ¿querés participar, capacitarte para dar clases de escuela dominical? ¿Querés capacitarte para poder pertenecer a ser fiscal o algo en lo que era el club de jóvenes? Apoyar en ello, al ministerio de alabanza o en algo. Y yo en ese momento no sentía, por mi trabajo, por el estudio, sentía que no le iba a dar el suficiente tiempo o el tiempo necesario para darle lo mejor a Dios. Bueno, ese era mi pensar en ese momento. Y que no quería darle las cosas a medias. Entonces me daba miedo decir sí y no hacerlo bien. No tener ese compromiso. Sí. Y por no querer hacer las cosas a medias, no hacías nada. Sí. Eso es lo que pasaba en ese momento. Eso Okay. pasó. Okay. Yo sentía que por ese miedo, la verdad, no estaba haciendo nada. Okay. No era lo correcto. ¿Qué era lo que más me estás comentando que por tema de tiempo, eso era lo que te impedía no poder servir dentro de la iglesia? ¿Qué era eso que más te consumía el tiempo en ese entonces? Bueno, mi día a día era así. Mi papá tenía busitos, transportábamos a estudiantes, también les daba clase en un instituto educativo. Al salir los repartía, llegaba a almorzar a mi casa, me iba a la universidad, salía a las 9 de la noche de la universidad. ¿A qué hora empezaba tu día? ¿A qué hora te levantabas? Era para llevarlo cronológicamente. 5 en punto, me levantaba para estar listo y a las 5:45 levantar al primer estudiante. A las 7 ya tenían que estar en la escuela, 7 días ya tenía que estar impartiendo clases. A las 2 salían, los iba a repartir. Luego salía para la universidad, tenía que estar en la universidad a las 4. Y salía a las 9:20 de la universidad. Y de ahí salía en los mismos busitos de mi papá y iba a transportar estudiantes también que salían de la universidad, pero de otra universidad. Solo los pasaba recogiendo. Los iba a llegar a sus casas. ¿A qué hora llegaba? ¿A qué horas era eso? Tipo 9:30 ya estaba recogiendo a la gente. La repartía, tipo 10 y algo ya había terminado. Me echaba mi bocado de cena, comía. Esperaba un ratito y me iba a hacer el contrato que teníamos de noche. O sea que aparte de llegar a tu casa tipo 10:30 de la noche, todavía faltaba otro mandado por hacer. Sí. Ahí no terminaba tu día a las 10:30, todavía faltaba otro compromiso. Sí, todavía faltaba un contrato. Gracias a Dios salieron bastantes contratos, había bastante trabajo. Y mi mentalidad, uno de joven, no piensa de esa manera. No le pide a Dios, Dios, haz tu voluntad en mí. Si sale trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? Yo era como, estoy joven, se duerme después. Ahorita estoy joven, así que es aprovechar el tiempo, todo lo que pueda. Estoy lleno de energía, tengo que aprovechar. Y hasta hay gente que hace el comentario de, pues, cuando muera voy a dormir suficiente. Ahí voy a poder descansar. Y a mí por un poquitito, casi me hace realidad. No me cuidé, la verdad, me exigí bastante. ¿A qué horas terminabas ese último contrato? Normalmente se terminaba 2 de la mañana, a veces 1, 12. Los primeros días, lunes, martes, miércoles, no hay mucha demanda en esa empresa, entonces salían algo temprano. Pero esa semana, o sea, yo cumplí 6 días. 6 días que no dormí como normalmente se duermen. Esa fue la semana del accidente de la que estás hablando. La semana del accidente fue el 12 de mayo del 2012, que fue un lunes. Contar 6 días atrás, yo comencé y hubo una demanda grande de trabajo, entonces yo llegaba 3:30 de la mañana. Y te despertabas desde las 5 de la mañana. Sí, entonces o sea, tu rutina empezaba a las 5 de la mañana y terminaba hasta las 3 de la mañana del siguiente día. Estamos hablando de 20 horas, de 24 horas del día, comentabas que más o menos 22 pasabas activo. 22 horas pasaba encendido. Okay. Entonces, se me explicó qué fue lo que me aconteció, se los comparto a ustedes también para que puedan entender. El primer día tuve sueño, tuve la pesadez que normal se siente, el peso en los párpados. El segundo día también sentí esa pesadez, ese cansancio, que los ojos se me cerraban, que pesaba mucho, que tenía que levantarme los párpados por el cansancio, por el sueño. El tercer día lo mismo. Y ya el cuarto y quinto día ya sentía que
que mi cuerpo había estado encendido y como no paraba, era como un motor, entonces dormía, sonaba la alarma, yo no era como, ay, qué sueño, yo me encendía, me sonaba la alarma, la apagaba y di un solo a lo que seguía. El quinto día también, y ya el médico me preguntó qué fue lo que pasó. El cuerpo humano normalmente cuando necesita energía, lo consume de la comida y lo consume del sueño. Y eso que consume, igual, hay un porcentaje que lo absorben los músculos y están ahí para en caso de emergencia. Entonces yo ya el cuarto y quinto día ya había consumido la energía de la comida, ya había consumido la energía del poco sueño que tenía, incluso el porcentaje de energía que tenían mis músculos. Entonces el sexto día que yo voy manejando, ese día muy feliz, ya el sexto día yo iba muy feliz, porque eran 11:30 y yo ya había entregado al último empleado, estaba por la Felipe Zelaya. Entonces yo entrego, yo miro la hora y yo digo 11:30, Dios mío, al fin voy a llegar a las 12 a la casa, no voy a tardarme en nada, me voy a acostar a dormir y de 12 a 5 de la mañana son 5 horas que voy a dormir, pero piedra, qué rico, iba ultra feliz. Salgo de la Felipe, voy subiendo toda la 27, cruzo el semáforo y yo voy viendo la hora y yo, uy, Dios mío, y voy subiendo. Y pasando a la central de abastos está el desvío para agarrar la 33, ahí por Cuprofor y la sede de la España. Yo subí toda la 33 para ir a mi casa. Yo recuerdo que ese sexto día, yo voy subiendo esa calle, iba como a 60 justo cuando tengo que doblar. Entonces yo bajo velocidad, giro el carro, bajo el cambio a tercera. Incluso perfectamente me acuerdo de qué velocidad llevaba, que bajé de velocidad, que acomodé el busito allá, arrancar en la calle para agarrar para la 33, y eso fue todo. Ahí me explica el doctor que yo fui como un teléfono cuando se queda sin carga. Se apagó totalmente. Me apagué sin avisar, o sea, yo nada me dijo, tengo sueñito, que cabecilla, no. Yo me apagué. Un solo apagón. Así, solo un apagón de un solo. Mi cuerpo no me avisó, no me preguntó, solo me apagué completamente. Mientras ibas manejando. Mientras iba manejando. Entonces el carro lo bajo, pues, iba como a 60 en lo que lo enrollé. Ya cuando estoy arrancando para avanzar a la 33 calle, solo me acuerdo de haber enderezado el carro, quedar bien en la calle y ahí me apagué. Me dormí encima del carro, todo mi peso cayó sobre el timón y el pedal, así que aceleré a todo lo que aguantaba ese cambio. Tercera, hasta que encontré algo que me detuvo. El carro se manejó solo mientras yo iba durmiendo, hasta que encontré un árbol. Allá a la par de la sede de la España hay un complejo que se llama Cuprofor. Ahí hay un árbol en la esquina que ya no está, pueden ver que está cortado. En ese árbol me fui a detener yo. Fue un golpe increíble el golpe. Recuerdo que el golpe me despertó. No más tengo el accidente, lo primero que hago es buscar el teléfono. Te despertaste, viste que habías chocado y procediste a buscar el celular. Sí, yo digo, bueno, tengo que llamar a mi papá que le choqué su busito. ¿No eras consciente de la magnitud de lo que estaba pasando en ese momento? No. Ok. No, yo siempre llevaba el teléfono en el huequito de aquí, de donde está la emergencia. Entonces, yo agarro el teléfono, llamo a mi papá y le digo, papá, choqué tu bus. Estoy a la par de la sede de la España, aquí te espero. Y, ¿te dormiste, Kevin? Sí, me dormí, papá, y te choqué tu busito. Entonces yo colgué la llamada. Está bien, y ya llego, me dice. Entonces puse el teléfono ahí, yo digo, bueno, me voy a bajar. Me voy a bajar y voy a esperar a mi papá. Y no pude moverme. Ya miro la realidad del asunto. El carro, los busitos, el motor lo tiene abajo de la primera fila donde va el chofer. Entonces el carro se impactó contra el árbol. Todo se vino para enfrente hasta pegar con el muro del motor. Entonces, literal, el árbol quedó en medio de mis piernas. Entonces, mis rodillas quedaron para enfrente, pero todo lo que se vino me dobló los pies para completamente abierto. Entonces, si querías tener tu pie completamente horizontal, tenés que girar tu rodilla un poquito para un lado. No, yo quedé rodillas para enfrente y los pies completamente girados, abiertos del impacto, que no fue como que me preguntó si se puede o no.
una L, y me abrió y miré que el timón, pues el tablero estaba cerca de mi cara, el botón del radio me acuerdo que está aquí cerquita de mi cara, el timón se salió. Si el timón no se hubiera salido, el timón me hubiera deshecho la cabeza, no solo la cara, sino que toda mi cabeza, ya que hubiera llegado hasta más atrás a tocar incluso con el asiento, pero no, milagrosamente se salió para afuera el timón y ahí es donde me miró sangre, la camisa estaba sangre, el jean estaba sangre, y llamé a mi papá, me doy cuenta de lo que estaba pasando y ahí sí empecé a llamar a mi papá y le dije, papito, esto es grave. Estaba La en cosa shock. está fea. Papi estaba en shock, no sabía lo que pasaba, pero el accidente es horrible, no me puedo salir de aquí, sácame de aquí. Y mi papá estaba haciendo el viaje de una empresa allá en la punta de San Pedro Sula. Ahorita llego y se vino con los empleados desde allá hasta aquí a la sede de la España. Y mientras solo le colgué la imagen, papá lo puse en el huequito, me empecé a tocar. Mi jean era una poza de sangre. Yo tocaba y sonaba plash, plash, como que estuviera completamente empapado y era de sangre. La camisa también. Me tocaba vidrios que tenía incluso en los párpados, en las pestañas, en las cejas. Me sentía vidrios, me miraba también ensangrentado. Los brazos y empecé a gritar auxilio. Ya entraste en un momento de desesperación al ver la magnitud de lo que estaba pasando. Sí, miré la hora, 12:15 de la madrugada, estaba completamente solo, sentí un miedo horrible, me voy a morir aquí solo. Eso fue lo que pensé. Empecé a gritar auxilio, La gente se empezó a acercar, empezó a salir la gente. Y ya había escuchado a la gente el golpe, así que se habían dado cuenta. Yo empecé a gritar auxilio, me imagino que alguien llamó al 911, porque una patrulla de policía llegó bastante rápido. Y lo primero que hicieron fue, se bajaron los oficiales, me dijeron, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y realmente yo no estaba bien. Yo le decía, sáquenme de aquí, yo no puedo hacer más. Y no te preocupes, tranquilízate. Y empezaron a darle vueltas al carro, ¿qué pueden hacer? Sacaron un lazo, amarraron la parte de atrás del busito a la pelota de jalar de la Hilux. Vamos a tratar de sacar el busito, me dice, para que tú te puedas salir de ahí, porque estaba completamente inmóvil. Se ha atrapado entre todo el armatuste de metal. Era solo el huequito donde yo estaba. Ahí empezó a jalar la Hilux y ahí llegó mi papá. Miró el accidente, que era un bombazo. Era un bombazo. Mi papá se imaginó algo menor y fue cuando se llegó. Los ojos se llenaron de lágrimas. Me vio a mí completamente lleno de sangre. Creo que ningún padre está listo para ver a su hijo lleno de sangre en un accidente donde el carro se mira completamente destruido. Creo que tenemos una foto, ¿verdad? Del accidente como tal. Sí, les van a compartir la foto para que puedan ver cómo quedó el busito. El busito quedó así después de lo que les voy a explicar, así que había estado incluso peor. Mi papá se baja, me va a hablar y me va a decir, Kevin, tranquilo, ya los oficiales te van a ayudar, y empieza a patinar esa Hilux, empieza a jalar, socaban esa Hilux, empezaba a patinar, a chillar llantas, apartaron a la gente, no se movía, esa Hilux le hacía para todos lados, patinaba y aún no se movía, estaba abrazando ese árbol. Yo había preocupado porque no podían, llegaron 2 camiones de bomberos, ya los expertos, los bomberos, la policía, gente ahí alrededor y diciendo, sacaron botiquines y todo, y le decían a mi papá, háblele que se controle, porque si se controla es lo peor, necesitamos que se mantenga controlado. Como que esa era la carga que le dieron a mi papá. Ahí estaba mi papá entre lágrimas y me decía, papito, aquí estoy con vos, te vamos a sacar, tranquilo. Los bomberos empezaban a dar vueltas. Los escuché decir que la máquina australiana, que es para cortar lata y sacarme de donde estaban, solo lo pueden manejar 2 personas en los bomberos, que es el que tiene turno de día y el que tiene turno de noche, pero el que tiene turno de noche está de vacaciones y no estaba en la ciudad. Entonces no me podía atender. Y me imagino que estaban llamando al de turno de día, pero pues,
no respondía, así que... Sí. Más seguro que estaba dormido, porque recordemos que eso estaba pasando alrededor de las... Bueno, el accidente fue a las 2:15. ¿Cuánto tiempo había más o menos transcurrido hasta ese punto? Unos ya 15, 20, 30 minutos que yo llevaba ahí atrapado y perdiendo lo que era la sangre y todo. Entonces no podían usar la máquina para cortar la lata. Nadie la podía usar. Yo ya estaba en lo último mío, yo ya no podía, yo miraba que se metían abajo del bus. Mi papá les decía, por favor hagan algo, porque los expertos, estaban los que me podían sacar, ya habían tirado la toalla, decían que no se iba a poder hacer nada. Yo me tocaba mi pierna y mi pierna era como de plástico. Tanto estar apretado y que no circulaba la sangre, estaba dura mis piernas, y yo decía, wow, esto no es normal. Y yo ya empezaba como a estarme perdiendo. Y empecé a llorar. Lloré como que era lo último. Ahí mi cerebro empezó a pensar a toda velocidad, como el cerebro lo hace, y pensé todo lo que viví, todo lo que compartí en la iglesia, lo que compartí con mi familia, lo que compartí en mi vida. Estaba pasando por mi cabeza de cómo lo viví y que le agradecía a Dios por eso, pero que realmente desde ese momento ya no miraba que iba a poder haber una salida. Ya estabas aceptando el destino. Ahí yo dije, hasta aquí llegué. Si ya llegaron ellos, está mi papá a mi lado y no hay una solución, ¿qué sigue? Entonces se meten abajo del carro, a los lados, alrededor, y la gente nunca tiene cuidado. Yo escuchaba los comentarios que dicen algunos: ese muchacho no va a sobrevivir, ese muchacho va a morir ahí atrapado, ese muchacho le van a cortar las piernas, ese muchacho va a ocupar muletas, muchas cosas. Y yo estaba en lo último. Yo me acuerdo que entre muchas lágrimas, quedé viendo los ojos a mi papá. Yo le dije, papá, te amo, papito, te amo, no te quiero decir adiós, pero ya era lo último para lo que mi cuerpo daba, era mi último suspiro. En eso escuché un ruido. Venían dos señores que eran dueños de unos buses amarillos grandes, unas ñatas. Ellos cerraban la calle de donde vivían ellos con una cadena gruesa. Entonces la quitaron de la entrada y la quitaron de la otra entrada. Y ellos eran grandes, eran gruesos. Llevaban las cadenas uno. Y dijo, ¿ya hicieron ustedes lo de ustedes? Sí, no hay solución. Pues vamos a hacer esta. Y vinieron ellos y metieron la cadena por enfrente del bus, toda la parte de enfrente, y la abrazaron al árbol. Entonces la cadena cubrió toda la parte de enfrente del bus, la amarraron y le pusieron un candado, y el otro amarró la cadena a la parte de atrás del busito para donde se jala, y sacaron una ñata amarilla enorme, la ponen donde estaba la Hilux, que no me pudo sacar. Sale la ñata y miro que los bomberos se encargan de alejar a toda la gente. Solo estaba mi papá y un bombero que me dice, mira, muchacho, esta es un arma de doble filo. Ahorita te van a jalar y posiblemente o te soque más o te libere. Entonces... ya estaban gastando la última opción. Ese era el último recurso, que fue cuando esas dos personas salieron. Y la señal que me dijeron es, si te está apretando más, que ya no había espacio para apretarme más, sonara la lata. Que le diera la lata, y eso le hacían señales ellos al de la ñata que no siguiera jalando. Y si me desprendía de donde estaba, que no hiciera nada. Y miré que alejaron a mi papá y se alejó el bombero. Entonces caí en la razón de que era peligroso lo que iban a hacer, porque habían vidrios, latas y todo que pueden salir volando o algo. Yo no me podía alejar, yo estaba atrapado. ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento? El hecho de saber que si salía mal, ya todo acababa. Solo vi a los ojos a mi papá. También estaba el otro busito también, que era el esposo de mi tía, Mario, llegó. Miré que Mario
me vio desde lejos, vio el bus, me vio a mí y solo se agarró la cabeza y se sentó en la orilla de la carretera, no me quiso ver, me dio a entender que me quería recordar el Kevin que jugaba pelota con él que iba a la iglesia y no el Kevin que mira ensangrentado ante un montón de lata. Y bueno, llegó el momento en el que se apartan todos, alejan a mi papá me mira a los ojos, me dice cosas bonitas, yo también le digo que lo amo. Y empieza ese bus a jalar y empieza a tronar todo. Vidrios, lata, tra, y me libera. Yo empiezo a sentir que la lata se abrió, el busito estaba como un acordeón, ahí se empezó a abrir toda la lata, los vidrios, la puerta estaba toda doblada, no la podían abrir, se tuvieron que guindar, pusieron los pies en la lata y se guindaba uno, se guindaba el otro hasta que ¡pah!, la lograron arrancar. Me quisieron sacar y el clutch estaba entre los dedos de mi pie y el acelerador estaba entre los dedos de mi pie del otro pie. El clutch en uno y el acelerador en el otro. Y empezaron a hacer fuerza también, con toda su fuerza se guindaba esa gente otra vez, los dos gruesos. Se montaron y empezaron a jalar hasta que doblaron esos pedales y lograron liberar mis pies. Me dice el bombero, se acerca nuevamente y me dice: Kevin, ahí te voy a sacar con cuidado porque si tienes una fisura o algún hueso fracturado puede tocar alguno de tus órganos, así que decime si te duele o algo. Viene él, me retira del bus, yo no siento ningún dolor. Me montan en la ambulancia, el dolor era increíble, insoportable, me acuestan en la camilla, me llevan en la ambulancia y la gente hace sus comentarios de igual, wow, lo sacaron, ahora a ver si llega a la clínica, si aguanta, si se muere en el camino. O sea, ya había pasado en teoría lo peor, ya te habían sacado del lugar, pero ahora faltaba ver qué tanto daño había recibido tu cuerpo. ¿Qué consecuencias iba a tener tu cuerpo al haber pasado ese accidente? Sí, estuve 1 hora completa ahí adentro para que me sacaran, era la 1:15 cuando ya me montan a la ambulancia y me llevan. En las películas he visto, o en la televisión, que si uno puede mover un poquito los pies. Hay esperanza de... Sí. Es una buena señal. Que no he perdido la movilidad o algo de mi columna, entonces ahí le agradecí a Dios y cerraba mis ojos porque el cansancio, el dolor era demasiado. Yo odié los túmulos. Cada túmulo que esa ambulancia pasaba era un dolor tan fuerte para mí. Yo, ¡ay, dígale que pasen suave! Pero ellos iban con la velocidad para llegarme y que me atendieran, no en el dolor que iba sufriendo. Y llegaron a la clínica. Llegué a la clínica, ya tenían todo preparado, ya me están esperando el médico, ya me están esperando las enfermeras. Nomás me ingresaron, ahí iba mi papá, iba Mario. Y recuerdo que me cortaron el jean desde aquí, desde el pegue. Me cortaron el jean, la camisa la cortaron así en vertical. Me abrieron, quitaron toda la ropa y me empezaron a hacer la primera limpieza. Me estaban quitando vidrios de los párpados, vidrios de las pestañas, cejas, pelo. De la piel tenía varias heridas también, me empezaban a limpiar. Dice el médico, este muchacho va a estar en cuidados intensivos, va a estar todo el fin de semana aquí. Y mi papá pues haga lo que se tenga que hacer y ellos se movilizaron, hacen la primera limpieza, terminan y me dicen, ocupo rayos X para ver qué tan grave fue el daño. Me llevan a rayos X, me meten a rayos X, me ponen de lado, me ponen de otros, eso fue un dolor increíble. Yo era moretes, sangre, hinchazón, estaba hinchado, no era lo normal, estaba completamente hinchado. ¿Y cuál fue el diagnóstico una vez recibieron una vez hechos los rayos X, los estudios pertinentes? ¿Cuál era el diagnóstico? Solo el de rayos X estuvo solo conmigo y mis papás y los médicos, las enfermeras estaban esperando en donde tenían los contraluz para poder poner los resultados. Ya tenían la camilla lista para hacerme una segunda limpieza. Cuando me sacan de rayos X, me meten al cuarto y miro a mis papás todo preocupado y todo, algunos en el teléfono, tratando de controlar a mi papá también, porque estaba exaltado viendo qué pasaba, qué eran los resultados. El médico empieza a poner a contraluz los resultados y empieza a decir, esto no puede ser, ¿cómo es esto posible? Y ahí por primera vez escuché esa frase. Del médico, de la boca del médico salió a decir, esto es un milagro. Mi papá le dice, doctor, hable, explíquenos qué está pasando. Mientras a mí me seguía limpiando, quitando vidrio
haciéndome la segunda limpieza y quitándome sangre y todo. Yo recuerdo verme la rodilla abierta, o sea, era increíble lo blanco aquí que se miraba, como que era el hueso expuesto. Entonces el doctor dijo que era un milagro lo que había sucedido. Por primera vez escuché esa frase en la que el médico dice, esto es un milagro, y empecé a explicar a mi familia, le empecé a decir a contraluz, mira, aquí no hay ninguna fisura en ninguno de estos huesos, no hay ninguna fractura, y enseñó todos los resultados de todos los lados de mi cuerpo y no tiene ni una fisura ni una fractura, y esa es la primera vez que dice por segunda vez el médico, esto es un milagro, no lo puedo creer, a tu hijo solo le voy a hacer la segunda limpieza, te lo voy a hacer las puntadas en 4 distintas áreas donde había tenido corte completo y fuera grave, te le voy a hacer 4 distintas costuras, limpieza, y te lo puedes llevar a tu casa a recuperación. No era cuidados intensivos, todo el fin de semana todo cambió. Y yo, gracias a Dios, y yo solo estaba, mientras me seguían limpiando, haciendo todo, y me hacían las puntadas que en todo donde tenía. O sea que te despacharon el mismo día. El mismo día, pero sí tenía muchas gasas con esparadrapos en varias partes de mi cuerpo. Era más gasas y esparadrapos que la parte expuesta de mi piel normal. ¿A qué hora fue que te despacharon? Ya eran casi las 3 de la mañana cuando yo llegué a las 3 y media de la mañana cuando yo llegué a la casa. Entonces comenzó lo que era mi tiempo de recuperación. Me recibió la familia, ya sabían lo que estaba pasando. Me metieron a mi cuarto y ahí fue donde empezó mi recuperación. No les quiero hacer muy extensa la historia, ¿verdad? Pero realmente estuve... Antes de que sigas, ¿cuál fue tu pensamiento una vez te dijeron, bueno, una vez te habían despachado? Porque, bueno, estamos hablando de que únicamente habían pasado, que más o menos unas 3 horas desde el accidente, y por cómo se había dado la situación, tal vez de repente el diagnóstico que iba a suceder no era tan alentador. Entonces, ¿qué sentiste vos al decir, esto fue un milagro, ya te vamos a despachar, vos estás bien, vas a empezar tu proceso de recuperación? ¿Cómo te sentiste vos al saber de que el escenario no era tan grave como parecía? Le agradecí a Dios, comencé a agradecerle a Dios, todo el camino de regreso a la casa le agradecí a Dios. Y cuando llegué a la casa, estaba mi familia también, se pusieron a orar por lo que Dios había hecho, hubieron muchas lágrimas. No pensaban que había sido tan grave, pensaban que era algo tranquilo. El bus se lo llevó una grúa, al final lo terminaron llevando al parqueo de la iglesia. Un carro estaba deshecho, era pérdida total, inservible. Y la gente al ver que pasaba por la iglesia y miraron el bus, dijeron, ay Dios, esto es grave lo de Kevin. Entonces sí le agradezco a Dios porque incluso esa familia, la iglesia, todos me empezaron a visitar. Empezaron a visitar incluso pastores, ahí estuvo el pastor Luis Romero, ahí estuvo el pastor Jorge Margueta, estuvieron varios pastores, incluso el pastor de Texas, Morvan Hall, ahí estuvo. En una de sus visitas aquí fue y vio y dijo, él también dijo, ese huequito en el que estuvo Kevin es increíble, esto es un milagro, también lo dijo él. Hay unos pastores misioneros que habían venido también por unas prédicas del Salvador y Guatemala, dijeron lo mismo, me fueron a ver y fueron 15 días de recuperación que yo estuve inmóvil, no podía mover mi cuerpo, dependía completamente de mi familia. El dolor, los moretones, la sangre y todo, era tanto que yo recuerdo que me depilaron todas las piernas porque ponerme el esparadrapo más la sangre, cuando me quitaban me arrancaban los pelitos con toda la sangre y el esparadrapo, así que era muy doloroso. Me depilaron las piernas para poder hacer más fácil el proceso de limpieza. Y el dolor era tanto que yo, de moverme era tanto, que yo lo que hacía era las necesidades humanas, las hacía solo una vez cuando me iban a bañarme. Me aguantaba lo que fuera con tal de no moverme más y me hacían todo. Estuve 15 días así, sin moverme, dependiendo completamente de mi familia. Luego comencé terapias, escuchaba a la gente hablar cuando me visitaba que se podían atrofiar mis músculos o mi cuerpo podía quedar con inconvenientes si no le daba terapia, pero yo estaba moretones, estaba hinchado, no era normal, no me cabía el pie en las chancletas normales que tenía porque era inflamación exagerada. Y durante ese tiempo es donde yo empecé y empecé a buscar de Dios aún más, lo buscaba más, buscaba cantos, en el teléfono yo escuchaba cantos, el que más escuché era de José Luis Reyes, Eres el Dios del imposible, y Tú harás de Marco Witt. Yo las escuchaba, yo las cantaba a todo pulmón, yo nunca había cantado, a mí solo en el baño me podía escuchar que yo cantaba,
Y ahí, y buscaba a Dios y le decía, Dios, si tú me permites, en mis oraciones yo le decía, Dios, si tú me permites hacer el milagro si tú haces el milagro en mi vida de recuperarme, Padre, yo te voy a servir, Padre, donde tú me lo permitas. Si es desde una banca, desde la banca lo voy a hacer. Si es desde el púlpito lo voy a hacer. Pero que sea tu perfecta voluntad y no la mía. Y le hice esa promesa a Dios, que me ayudara. Y Dios empezó a obrar. Después de los 15 días, empecé a hacer las terapias. Me pusieron un ungüento para que me calentara el cuerpo, los músculos. Luego me ponían hielo en unas medias para helar mi cuerpo. Luego lo calentaban. Y así, calentar, caliente, frío, y luego empezar a mover solo los dedos de mi pie así, hacer motricidad como de bebé desde cero, mover todos mis dedos, luego empezar a mover el tobillo, de a poquito el tobillo, lo más poquito hasta poder llegar a lo máximo con el paso del tiempo, luego la rodilla, de a poquito, de a poquito. Todo ese tiempo de terapia fueron 6 meses. Okay. Hasta los 6 meses yo pude decir que ya podía caminar con muletas, que yo podía caminar con andador, y me habían dicho que había una noche de talentos en la iglesia. Entonces yo empecé a practicar Eres el Dios de lo imposible de José Luis Reyes, y me apunté en la lista de la iglesia. Vivíamos a una cuadra de la iglesia, solo tenía que dar la vuelta, y me prestaron un andador. Entonces me fui en andador caminando hasta la iglesia. Llegué más o menos sudado a la iglesia para participar en la noche de talentos, y ahí es donde canté por primera vez. El director de la noche de talentos era de las voces principales, y me escuchó cantar y me dijo, aquí tenemos un salmista más, qué hermosa alabanza. Y sobre todo sentí que fue Dios el que me apoyó en ese momento cuando le canté. No sentí que estaba la gente enfrente, sentí que cerré mis ojos, que la mano de él estaba aquí y me decía, me estás cantando a mí, y yo lo hice de todo corazón. Al bajarme también estaba el líder de la alabanza y me dijo, Kevin, prepárate con más especiales, que la iglesia te vaya conociendo y vas a pertenecer al ministerio de alabanza. Y así es como desde ese momento ya empezó el antes y el después por una consagración a la vida, a conocer a Cristo. Okay, que, para poder ir terminando, ¿qué lección crees que, bueno, qué lección te dejó, qué lección aprendiste a raíz de esa experiencia que vos tuviste? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de todo eso? Lo más importante es confiar en Dios, no dudar, de veras que incluso en ese accidente Él estuvo ahí, no me desamparó. Si no hubiera estado Él, hubiera muerto como todos dijeron, pero Él estuvo ahí de principio a fin y no me dejó. Hasta un año después yo pude caminar, correr, saltar, manejar, todo lo que una persona normalmente puede hacer hasta un año después de terapias. Y desde ahí comencé lo que es ya mi servicio. Ya mi prioridad no era los estudios, no era el trabajo, era servirle a Dios. Y ese es el mejor consejo que les puedo dar: meterse con Dios, meterse con Dios, meterse con Dios. Y todo lo demás, Él es el que se encarga, Él es el que lo hace, viene por añadidura. Y les digo que tenemos un Dios de imposibles, un Dios de milagros. Muchas de las personas que conocen, que han visto la foto que les compartieron, que han visto, en la imagen se mira un poco de cómo estaba antes, o sea, fue después de que la ñata lo abriera un poco, era más grave la situación. Y sí, los invito a comprometerse, a meterse con Dios, y que no lo hagan en tiempo de adultez, sino que realmente se comprometan desde que están jóvenes. Muy bien, Kevin. Y ahora, siempre para poder ir concluyendo, ¿qué versículos nos podrías dejar para, si alguien detrás de la pantalla está viviendo este tipo de situaciones en las que, ya sea por enfermedad, ya sea por algún accidente, no se encuentre bien físicamente y esté deseando nuevamente esa salud como vos, me imagino que la llegaste a desear, ¿con qué versículo vos alentarías a esta persona? Hay un versículo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es el mejor consejo que les puedo dar. Y sobre todo, que en medio de la adversidad, en medio del obstáculo, no flaquees, no dudes, porque ese fue el momento donde
yo puedo decir que hubo mucho más intimidad en toda mi vida con Dios, que yo pasaba completamente con Él y Él fue el que me dio la fortaleza, el que me dio la resistencia, y ese es el mejor consejo que le puedo dar a las personas, que se comprometan, que lo busquen, que vivan ese momento, no porque yo se los estoy aconsejando, sino que lo prueben, que prueben ese momento de poder tener esa intimidad con Dios todos los días, a cada momento, y que mire cómo Dios va obrando, Él, a su perfecta voluntad, y cómo uno siente ese regocijo, esa felicidad, esa emoción de poder decir, gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él es el que es perfecto, Él es el Dios de imposible, y es el que puede obrar en tu vida, y que va a hacer lo correcto según su perfecta voluntad. Muchas gracias, Kevin. Entonces, hermano que nos está viendo, les animamos a que, así como el versículo que compartía, no importa la situación que usted esté pasando, no importa las angustias que usted tenga, les animamos a que puedan buscar primero que nada el reino de Jehová, puedan tener ese encuentro personal con Jesús, y después todo lo que va a venir será por añadidura. Le animo, hermano, a que tenga esa fe de que así como Dios obró en la vida de mi hermano Kevin, así lo puede hacer en su vida. Así que muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.